secretario de redacción del diario Clarín, a Gonzalo Abascal, que bueno, aquí en esta provincia y creo que en todo el país, a raíz de la firma de una nota que ha realizado él, que habla de lo que está sucediendo acá, sobre el tema de la reforma de la Constitución, que se titula esta nota, Reforma Constitucional, los sueños K sobreviven en La Rioja. La síntesis completa para lo que nosotros estamos viviendo en esta provincia. Gonzalo Abascal, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Mire, gracias digamos, por interiorizarse y reflejar algo que lo estamos viviendo con el tema de la reforma de la Constitución. Lo quiero hacer público, por lo menos de lo que uno vive diariamente, con estas locuras que tenemos en esta provincia, Gonzalo. No, por favor, a ver, cualquier reforma constitucional siempre merece la mayor atención, ¿no? De parte de los medios y de parte de la ciudadanía. Y a mí particularmente, cuando esas reformas incluyen algo que tiene que ver con la libertad de expresión o con la libertad de prensa y el tema de las reelecciones y el tema de la justicia, bueno, me parece que hay que ponerle doble atención, porque cuando esos temas, cuando la política muchas veces, no siempre, pero muchas veces pone foco sobre esos temas, hay que estar alerta, hay que estar muy alerta. El mejor modo que la política tiene de beneficiar la libertad de prensa y la libertad de expresión es no meterse ni con la libertad de prensa ni con la libertad de expresión. Y cuando se argumenta la idea de intervenir, ahí siempre hay que poner las antenas muy, muy alertas porque puede haber alguna trampa escondida. Los males de la Argentina, ¿la prensa es la culpable? No, para nada, por supuesto que no. La prensa tiene un montón de problemas, la prensa nacional tiene un montón de problemas, pero de ninguna manera los problemas más graves que hoy enfrenta los argentinos tienen que ver con el accionar de la prensa, que ya de por sí tiene sus propios problemas y atraviesa sus propias crisis como para además hacerle cargo de los problemas de la Argentina. Sí, y cuando usted, digamos, comenzó a trabajar y para esta nota, ¿cuál es la sensación que tiene? Pues yo tengo una posición tomada que veo que es un retroceso, esto como volver al pasado, demás, cuando digamos tendríamos que ir avanzando. Le comento algo mínimo. La Constitución o la reforma impulsa el derecho al agua. Hay sectores de esta ciudad, capital, que no tienen agua a esta hora. Uh-huh. Sí. Y a ver, la primera sensación es inevitable porque es inevitable que uno conecte inmediatamente con los antecedentes de pretensiones de reforma constitucional a nivel nacional, con el kirchnerismo, con ejemplos de lo que ha ocurrido en otras provincias y con la realidad que, a pesar de la distancia, ustedes conocen mucho mejor que nosotros, por supuesto, pero con la realidad que a la distancia uno conoce de determinadas provincias, entre ellas La Rioja. Es decir, que el punto de partida, y es un poco inevitable el punto de partida de cualquier análisis. Después está observar más en detalle, observar atentamente cuál es la real búsqueda detrás de un fárrago de palabras y de argumentos que muchas veces lo que hacen es disimular o intentar esconder cuál es el objetivo real, ¿no? A mí me parece que en este caso esta idea aplica a la perfección. Por eso en la columna yo hacía mención a la cantidad específicamente en el tema de la libertad de prensa, la cantidad de ideas que se cruzaron en el debate. A mí me parece muy bien que se debata, pero muchas veces todo eso tiene que ver más con una intención escondida que con lo que realmente se está conversando, ¿no?
Gonzalo, buenas tardes. Urias Ávila Campos te saluda. Hola, ¿cómo estás? Hacíamos, justo a lo que acabas de decir, quería ir a hacer referencia, ¿no? Cuando leíamos el proyecto de Mariana Nievas, que era el original, que el tinte, o por lo menos la intención, era otra mucho más fuerte de la que terminó en el artículo final, ¿no? Pero justamente a raíz de la prensa, ¿no? En donde se dio a conocer este artículo, que seguramente sin la prensa, seguramente sin el periodismo, pasaba de largo y se reformaba una nueva constitución, quizás en otra índole, ¿no? Pero en el artículo final menciona esto de la autorregulación o censura previa, como le queramos decir, que como está escrito queda en una ambigüedad tal que puede ser interpretado de cualquier forma, es decir, para un lado o para el otro. Sí, absolutamente. Por eso digo que lo mejor que pueden hacer los gobiernos es no intervenir en la libertad de prensa, no intervenir en la libertad de expresión. En todo caso, si alguien excede si algún medio, si algún periodista se excede en el uso o si comete un delito, por llamarlo de algún modo, bueno, está la justicia y está el Código Civil y ya eso está absolutamente legislado. Cuando un gobierno pretende intervenir, a ver, uno no puede decir siempre, pero el 99,9% de las veces la intención es limitar. Esto es así. El país con mayor libertad de prensa en el mundo es los Estados Unidos. Y ustedes seguramente saben que en los Estados Unidos incluso a diferencia de en Europa, incluso no se limitan lo que se conoce como discursos de odio, ¿no? Porque para ellos el principal valor es la libertad. Después, si hay algún exceso, se actúa sobre el exceso. En Europa se legisló en contra de los discursos de odio. En Estados Unidos ni siquiera. Lo primero tiene que ser la libertad para que cada uno diga lo que quiera, no solo la prensa, cada ciudadano tenga la posibilidad de decir lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Después, de nuevo, si hay una transgresión, se verá cómo sigue eso en la justicia. Cuando los gobiernos quieren intervenir en esta idea, no tengan dudas de que siempre es para limitar y para convertirse de algún modo en la única voz y para acaparar y ser la única voz que se escucha, porque no es solo para limitar a una voz que puede ser opositora, es para ser la única voz que escuche la ciudadanía. Bueno, en el programa anterior de que soy parte también, Gonzalo, siempre hacemos referencia a un caso, ya que lo mencionás, de Estados Unidos, lo que sucedió en un momento con el Washington Post, que revelaron una información referida a la parte del ejército que por lo menos se calificaba como clasificada o secreta. Cuando fueron a juicio, cuando el gobierno de los Estados Unidos llevó a juicio al Washington Post, la propia justicia fue en ese fallo quien le dio la razón al Washington Post, diciendo que debía servir a la gente, no al gobierno particularmente. Creo que va un poquito también por ese lado la cuestión acá. Absolutamente, pero ahí no tiene que haber ni una mínima duda. En la Argentina, la cuestión de la libertad de prensa, por los antecedentes históricos y por la historia de nuestro país, siempre está bajo alguna, entre comillas, llamémosle amenaza, porque porque la política muchas veces desconfía de esa, le incomoda esa libertad, porque obviamente es la posibilidad de cuestionar y de observar de cerca al poder, y eso incomoda. Entonces hay que estar de nuevo muy atentos y por suerte que ustedes, los periodistas riojanos, dieron a conocer el primer proyecto de esta convencional que alertó sobre esta cosa tan contradictoria en sí mismo, que es abuso en la libertad de prensa, abuso en la libertad de expresión, casi una contradicción en sí misma, ¿no? Bueno,
Por suerte ustedes lo pusieron en este tema en vidriera, y eso obligó a que hubiera una marcha atrás que, como vos decís, tiene una ambigüedad que vaya a saber uno dónde deriva, pero bueno, pero por lo menos se logró que no se avanzara con la idea inicial. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por el tiempo, además a esta hora. Le agradezco muchísimo para que estos minutos para la provincia de La Rioja para nosotros eran muy importantes, teniendo en cuenta que nos involucra a todos. Por allí la sociedad lo ve de lejos el tema de la reforma, pero una interpretación puede hacer también cerrar a un medio de comunicación más en estas locuras que por allí tienen nuestros políticos. Muchas gracias y que pase buenas tardes. No, gracias a ustedes, y yo los felicito porque sé que ustedes son uno de los medios riojanos, que no hay muchos, quizás el único que se expresan con libertad y que defienden un poco esta posibilidad. Así que los felicito y les mando un abrazo. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gonzalo Abascal, secretario de redacción del diario Clarín, en relación a la nota que está hablando la República Argentina, reforma constitucional, los sueños K sobreviven en La Rioja. Y aprovechando este capítulo, si te parece, Uri, hagamos una síntesis de lo que está pasando en esta reforma que no le cambia la vida a nadie. Porque hace y no le cambia la vida a nadie. Pero bueno, esta provincia está con estas cosas del LECA, ay Dios, en vez de avanzar, estar pensando en cosas importantes y demás, están pensando en los sueños reeleccionistas, en callar a la prensa y demás. Bueno, contemos más o menos por dónde andamos allí con el tema del cambio de la Carta Magna. Bueno, hoy hubo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde funciona también los labores de la Convención Constituyente, ¿no? Sí. Hoy, como es plenario de comisiones, se juntan todos los convencionales, es decir, a ver en qué trabajó uno, en qué trabajó otro y demás. Y el temario principal para tratar el día de hoy, que esto va a salir, de acá salen los dictámenes para la última sesión, que va a ser, si no tengo mal entendido, el 26 de junio o el 28, puede ser uno de esos 2 días, sí, en donde van a salir los dictámenes para que en esa sesión se aprueben, en este caso, las modificaciones o la creación de estos nuevos artículos. Lo principal para el día de hoy era periodicidad de las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. La primera que se aprobó, sí, fue en esta parte, en este caso la del legislativo. ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó que ya, a diferencia de antes, en donde los diputados tenían reelecciones indefinidas, es decir, podían libremente postularse a elecciones después de haber cumplido, por ejemplo, 2 mandatos, ahora lo que se aprobó es que los diputados tengan un mandato con posibilidad de una reelección consecutiva y la espera de un periodo constitucional antes de volver a reelegirse. Perfecto. Eso es una de las cosas que se aprobó. Sí. Por otro lado, se aprobó lo siguiente. Escucha bien. Ahí le mando a Fran la parte del PDF. Porque se aprobó también una modificación en el artículo 120 que habla referido a la periodicidad del Poder Ejecutivo. Es decir, gobernador y vicegobernadora. Sí. O gobernador en este caso. Dice lo siguiente. En virtud de lo expuesto, la Comisión de Funciones del Estado Provincial, Ejecutiva, Legislativo y Judicial recomienda la aprobación de proyectos de reforma de estudio, conforme a los textos que a continuación se especifican y de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1609, para el que no sepa qué es la Ley 10.609, es la Ley de Necesidad y Reforma de la Constitución, y al Reglamento Interno de la Convención Constituyente. Dice, artículo 120, duración del mandato. El gobernador y el vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia a simple pluralidad de sufragios. Durarán en sus funciones en el término de 4 años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda motivar su prórroga. Podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Lo que está subrayado a partir de acá es lo que se agrega o lo que se agregaría al artículo. Lo que está en letra común es lo que ya estaba anteriormente. Lo que está subrayado es lo que voy a leer ahora. Por un solo periodo consecutivo, promoviendo la paridad en su composición. Es decir, ya aprobamos el artículo de la paridad de género, pero ahora también agregamos esa misma paridad de género al artículo constitucional de la elección y mandatos del Poder Ejecutivo.
Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo, dice el artículo. A ver, esa parte no la modificaron, sí le agregaron esto de promoviendo la paridad en su composición. Ahora, referido a este tema particular, hay denuncias por parte de la oposición, o por lo menos ellos creen que el oficialismo puede encontrarle el vericueto legal para que, una vez jurada la nueva constitución, la parte de la ejecutiva diga, no, bueno, pero yo juré por la anterior. Ahora ya juré por la nueva. La nueva entra en vigencia para esos cargos cuando sean las próximas elecciones. Claro, pues, o sea... Eso es lo que dice el en un país normal, en una república normal, nada legisla para atrás. Todas las leyes que se sancionan, todo lo que sea, es para adelante. O sea, todos sabemos, primer periodo de Ricardo Quintela, 2019-2023, segundo periodo que está transitando, 2023-2027 y a la casa. Claro. O lo que quiera hacer él. Así funciona. Acá vos lo podés interpretar, pero vos vas, te presentas ante, en este caso, la Justicia Electoral Nacional y empieza a caer, corte, pum, bueno, y el escándalo que ya pasó. No tomen solamente los casos de La Rioja, que ha sido noticia por cosas malas, sino lo que le pasó en Santiago del Estero. Por eso es el pícaro, Zamora, que quería interpretar o reinterpretarlo y demás, lo voltearon. Bueno, eso. Pero bueno, eso sería más o menos en síntesis. Sí, o como pasó en su momento con Juárez.